Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con una de vuestras secciones favoritas, con el redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcarce, y conductor de Estado de Alarma los sábados. Vamos a hablar con él del lado más oscuro de los medios de comunicación, que la verdad en este comienzo de temporada está a la orden del día, ¿no? Esa oscuridad, esas presuntas corruptelas con dinero público que está habiendo en algunas televisiones públicas, y cuando hablo de corruptelas es dedicar dinero nuestro, de la televisión de todos, a blanquear la imagen de un presidente fake. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un placer estar contigo y con los espectadores de Estado de Alarma. Y efectivamente, el lado oscuro está cada vez más oscuro. Eso ya es una fosa séptica. Ya tenemos que hablar de las tinieblas de los medios de comunicación. Menuda escacicada de Pedro Sánchez en Televisión Española con Mónica López, que todavía no la veo en el papel. Le sentaba mejor el tiempo, ¿no? Bueno, es una desconocida, pero era lo que necesitaba. Enrique Hernández necesitaba a alguien de su cuerda, alguien de la cuerda catalana. Eh, Acuérdate que aquí contamos que Xavier Fortes se les había descontrolado sus garantonias al sector podemita en Moncloa. Fueron ya el acabose y entonces hubo que compensarle enviándole al 24 horas y ahora Enrique Hernández necesitaba a alguien más dócil y alguien a quien que no le traiga ningún tipo de problemas con Iván Redondo y con el búnker Monclovita. Entonces, tú lo definiste muy bien ayer cuando decías que era en lugar de la hora de, había que decir la hora de Pedro Sánchez, ¿no? Porque era la mejor manera de empezar ese programa. Bueno, sobre la entrevista hay que decir algunas cuestiones, ¿no? En principio te das cuenta que era una entrevista totalmente apañada. Dejó para el final el tema del chivatazo del WhatsApp, ¿no? de Pablo Casado, lo cual deja en muy mal lugar a la periodista por no preguntarle a Sánchez si le parece bien que esas conversaciones privadas salgan a la luz. Y deja muy mal a Sánchez por contarlo, evidentemente. Aunque tampoco hay que hacer un espamento, tampoco que que un político cuente algo de WhatsApp, tampoco hay que, a estas alturas hay que llevarse las manos a la cabeza. Pero entiendo la indignación que puede tener Pablo Casado o el Partido Popular frente a eso. Luego después tiempo de un vendehumo, tirar una cortina de humo como es el tema de la prostitución, que aparte de ser cínico e hipócrita, viniendo de un partido, viniendo primero de alguien cuyo suegro tenía saunas, prostíbulos, etcétera, y después un partido político que se gastaba el dinero de los parados en prostitución, en cocaína, en puticlubs. Cínico e hipócrita, pero es una bomba de humo más para que la gente, para que nosotros estemos aquí hablando de eso y no estemos hablando de lo realmente importante, que son los muertos, que son la tragedia del coronavirus, el descontrol de la pandemia, y si te acuerdas, y que prácticamente es un tema que en la entrevista apenas se tocó. Y tú escuchas esa entrevista y parece que en realidad los españoles deberíamos estar agradecidos a Pedro Sánchez por todo lo que hace por nosotros. Es una auténtica vergüenza y sobre todo hay una noticia, ha vuelto a insistir sobre un tema que estará en la agenda, que es hacia lo que van, y es la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición con retrospectiva, es decir, para sacar a los golpistas de la cárcel lo antes posible, lo cual es, bueno, ya deja el Estado de Derecho, eh, deja todo el armazón institucional a los pies de los caballos. Esto es Sánchez, esas son las cacicadas judiciales, cacicadas mediáticas, cacicadas políticas, y es una auténtica vergüenza. Para eso ha servido la entrevista de ayer, para estrenar este nuevo curso y decirnos que está todo bien y que lo de la pandemia, bueno, pues ya culparemos a Ayuso de lo que esté pasando si esto se descontrola. Ellos son expertos en delegar responsabilidades y ellos no van a asumir nada de este coste. Vamos con otro asunto, que Risto Mejide y el juez antisistema de la Sexta, que están blanqueando la ocupación porque genera miedo. Es mentira que se haya disparado, dicen ahora, ¿no?, los negacionistas del coronavirus.
Bueno, esto es algo muy interesante porque resulta que nosotros habíamos notado cierto malestar en una parte de la izquierda mediática, la más radical, vamos a decir Antonio Maestre y su digital La Marea, culpando a Antena 3 de qué es esto de darle tantas horas, tanta cobertura al tema de la ocupación, ¿no? Entonces dijimos, eso fue algo que en su momento nos llamó la atención. Ya sabemos que lo habitual con la izquierda es el desempleo, las colas del hambre, el aumento de la delincuencia. Y una de las lacras que está azotando a los propietarios españoles en este momento es el de la ocupación. Y las televisiones le vienen dando mucha cobertura a este tema, así como ocultan otros temas, como puede ser, no sé, la lacra de los menas, pues al tema de los propietarios y de las casas ocupadas le dan muchísima cancha. Y entonces esto a Antonio Maestre le molestó, porque dice que ellos creen que con esto se le da demasiado cobertura a la peste ocupa para generar miedo, para generar miedo. Y entonces creo que habrán tomado nota en el gobierno y han dicho, a ver si con esto con el fenómeno ocupa, nos empiezan a generar pánico entre nuestros votantes y se nos vuelve en contra. Hay que recordar que este fenómeno, esto ha sido defendido a capa y espada por gente como Manuela Carmena, Ada Colau, Pablo Iglesias, incluso gente del Partido Socialista. Y a esto se ha sumado Risto Mejide. Entonces, ahora la estrategia es decir que bueno, que el rótulo, de hecho, hablaba de fake, el gran fake de la ocupación, como si nos estamos inventando, como si queremos generar demasiada alarma. Lo dice el mismo tío que dijo que lo del coronavirus era un blef, era puro humo, era puro alarmismo y que no teníamos que entrar en ello. Con lo cual la palabra de Mejide, por supuesto, no tiene ninguna validez, ninguna validez. Pero es interesante que mientras hay tertulianos como Jesús Cintora o Ramoncín que han defendido esa visión romántica de la ocupación, es decir, que ellos entienden que es progresista asaltar una vivienda y quedarse con ella, pues Mejide ahora recurra a un cómplice jurídico como es Joaquín Bosch, este juez antisistema que suele estar en el duopolio entre Telecinco y La Sexta principalmente, o entre cuatro en este caso, defendiendo que, bueno, que él ya lo venía diciendo hace unos días, que él jamás tuvo en su carrera como juez, él jamás tuvo un caso de ocupación de viviendas habituales. Que estas cosas son muy raras. ¿Eh? Cuando alguien entra en la casa donde uno vive, se produce un delito de allanamiento de morada que puede tener una pena de prisión de hasta 2 años y se produce un desalojo casi inmediato y detención de los ocupantes, dice Bosch. Lo cual uno se pregunta entonces para qué hacen todos esos propietarios que están pasando un auténtico calvario, incluso de años, que tienen que dejarse miles y miles de euros pagando empresas privadas como Desocupa para que hagan el trabajo que deberían hacer la ley o los policías. Eso sí, si tú eres una reportera de Telecinco y en su momento apoyaste a Podemos o apoyaste al Partido Socialista y en este momento te ocupan la casa, en 24 horas tienes a la policía desalojándote. Pero Porque si no es así... en, en términos de audiencia, el programa de Risto Mejide, que el otro día, bueno, me tienen en el decorado, en el Atrexo, a mí, con Cayetana Álvarez Toledo, con Isabel Díaz Ayuso. En términos de audiencia, para la pasta que se gastan, tampoco tienen tanta audiencia, ¿no? Hacen más ruido que otra cosa, ¿no? Es un programa que tiene muchas caídas. Es verdad que empezó muy por debajo, y creo que en estos momentos pues está haciendo en agosto hizo una media de 5.3, 5.2, a veces su pico más alto puede ser el 6%. Tú sabes que en televisión todo lo que sea por debajo de 9, todo lo que sea por debajo de 10, pues no es para tirar cohetes, ¿no? Pero, bueno, esto es 4 también, ¿no? Entonces, tampoco, digamos que el listón está más bajo, está más bajo. En otras cadenas, por ejemplo, en Telecinco, en Antena 3, yo creo que no, o en Televisión Española no hubiera resistido. Pero ahí hay mucho dinero, ahí sabes que hay dos productoras, la Fábrica de la Tele y la catalana minoría absoluta, catalana independentista, y, y tiran
tiran con ello. Vamos con Pablo Motos porque recuerda a Pablo cómo le linchó la izquierda por entrevistar a Abascal, una entrevista muy sincera en Leal Lapardo, en La Sexta, que eso sí que reciben ayudas millonarias. Sí. Bueno, primero es interesante. Bueno, Motos hacía 3 años que no daba entrevistas. Entonces se sienta en el plató de Cristina Pardo. Y entonces Cristina Pardo, que es la que envió a un reportero a cazar a votantes de Vox en Marinaleda, como si fueran los nazis marcando las casas donde hubo gente que les haya votado. Luego después tuvo que pedir perdón, pero lo hizo. Le pregunta a Pablo Motos, le dice, ¿tú volverías a entrevistar a Santi Abascal? Como diciendo, y entonces, bueno, la pregunta ya es idiota de por sí, ¿no? Y Motos le dice, sí, Santiago Abascal tiene todo el derecho a venir al programa, tiene representación parlamentaria, pero sí te voy a decir que la entrevista fue desagradable y tensa, pero dice Motos, no por Santiago Abascal, sino porque la gente de izquierdas me acosó de forma miserable y mezquina porque decían que yo estaba blanqueando el fascismo. Y después de la entrevista, incluso cuenta que él cruzaba la calle con miedo, que una señora le paró y por entrevistar a Abascal le llamó hijo de puta y que incluso estuvo a punto de llegar a las manos con un señor en el restaurante, ¿no? Bueno, es verdad que la entrevista de Motos con Abascal no fue el buen rollito con Iglesias y Rejón. Por ejemplo, con Iglesias, ¿te acuerdas que incluso hasta se puso a tocar la guitarra? Con Abascal no tuvo ese buen rollito, se le veía muy tenso y como dice Hughes, como escribió Hughes en ABC, la entrevista fue una sucesión de preguntas con aprehensión, como si las hiciera el detective de Mindhunter, ¿no? Yo creo que hay una cosa, Javier, que es con lo que nos tenemos que quedar. Esa entrevista fue un auténtico éxito y la izquierda sabía que iba a ser así. Ese programa lo vieron 4 millones de personas, tuvo casi un 24% de cuota de pantalla y fue el tercer programa más visto de toda la historia del hormiguero. La izquierda sabía perfectamente que si Abascal lo hacía bien en esa entrevista, se iba a disparar en las encuestas y podía obtener un resultado en el 10N espectacular, como así terminó ocurriendo. ¿Qué lección nos deja esto? Pues que la izquierda no le perdona a Motos que haya permitido que un político de derechas pueda hablar libremente de temas como el aborto, del tema como la homosexualidad y otros temas que solamente son reservados a los ilustres patriotas de la izquierda radical, y que solo ellos entienden que tienen derecho a utilizar el prime time. Tíos como Santi Abascal deberían ser proscritos. Como dijo Carlos Bardem, a estos tíos jamás se les tendría que dar un micrófono. Jamás se les tendría que dar un micrófono, jamás se les tendría que dar voz en las televisiones. Pues Motos cometió esa imprudencia y bueno, y le tuvo que pagar un alto precio por ello. También hay que decir que invitó a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no se dignó a ir a ese programa y Motos todavía se la tiene guardada. ¿Cómo están las cosas en A3 Media a la vuelta del verano? ¿Están más tranquilas después de la tensión de los meses Bueno, previos al verano? la gran pregunta, Javier, era qué iba a pasar en Espejo Público. Ellos saben que en Antena 3 tienen un problema con ese programa, tienen un problema con la presentadora, pues la presentadora no consigue, a pesar de que yo creo que eso es un buen programa y en comparación al programa de Ana Rosa, periodísticamente tampoco es que haya muchas diferencias, pero sí me parece que el problema es la presentadora. Susana Griso es una presentadora muy poco empática, es una presentadora que se ha puesto de perfil. En un programa nacional tú no te puedes poner de perfil ante el tema catalán. Y Susana Griso lo hizo. Y eso lo ha acabado pagando. Si Susana Griso hubiese tenido una postura consistente, contundente, a favor de la Constitución, a favor de la unidad de España y en contra del golpismo catalán, pero rotundamente consistente, hubiera ganado muchos puntos. Pero eso es lo que marca la diferencia entre Ana Rosa y Susana Griso. Ya viste el editorial de Ana Rosa. Ana Rosa ha ido a saco, ha criticado al gobierno. Griso jamás haría eso. Griso durante toda la pandemia
estuvieron lavándole la cara al gobierno, no le dieron voces a las víctimas, cosa que Ana Rosa hizo, ocultaron por supuesto el dolor, el sufrimiento, todo lo que fue el lado más triste de la pandemia. En el programa de Griso no se vio. Y eso lo acaban pagando. Y entonces ahora tienen un problema y dicen, bueno, ¿qué hacemos con este programa? Y entonces están probando cosas. Cambian tertulianos, Bueno, los presentadores, yo pensé, por ejemplo, que iban a hacer una limpia, pensé que Alfonso Egea no iba a estar, pensé que Nacho Abad no iba a estar. Al final ocupan un... Bueno, pero más. de colaboradores y ya te digo, a precio de saldo, te Sí, puedo decir. De hecho, Nacho Abad ha tenido que irse a las tardes de Telemadrid como correcto. presentador a un programa que tiene muy poca audiencia. Ya hablaremos un día de Telemadrid y todas las cosas que están pasando, porque enciendes Telemadrid, te ves a Cristina Fallarás, te ves a Antonio Maestre y te acuerdas de muchos periodistas constitucionalistas como Cristina Seguí o como mi persona o como tú, que no pisamos Telemadrid y No, gobierna el PP. y eso es lo increíble. Eso es lo increíble, que es una televisión que pagamos todos para que se insulte a Díaz Ayuso a las 24 horas. Pero el problema es el Partido Popular. El problema es el Partido Popular, que no entiendo cómo puede ser que no haya dado un golpe de mano y hayan fulminado a este tío, a José Pablo López, que es el director general de Telemadrid, al cual nosotros hemos publicado los escándalos, los chanchullos, la contratación de falsos autónomos. Bueno, ha hecho una cantidad de barbaridades, por supuesto. Es íntimo de Antonio García Ferreras, de Ana Pastor, les está llenando los bolsillos a todas las productoras de izquierda, y las audiencias son ridículas. La televisión de la capital de España no la ve nadie. La televisión de Extremadura tiene más audiencia que Telemadrid. Y ahí siguen, y sus amigotes siguen ahí presentando los programas. En fin, es todo un despropósito. Y Bueno, el PP dice que es culpa de Ciudadanos y tal y cual, pero no sé, siempre dice, no, nosotros no controlamos Telemadrid, nos tienen purgados incluso a nosotros. Javier, tú Decía que una sabes persona muy bien que si eso pasara con un gobierno, a la primera semana, si asume un gobierno de claro, izquierdas, a la primera semana no queda nadie ahí. está claro. Los han barrido a todos y lo han limpiado a todos. Pero como estos no, por miedo, por cobardía, o directamente por traición, pues no sé cuáles son los motivos. Sí, ya sé lo que dicen. Dicen, nosotros necesitamos el apoyo de Ciudadanos para hacer esto y Ciudadanos no está con nosotros en esta jugada. Es mentira. Podrían hacerlo perfectamente. Y Ciudadanos tendría que tragar. Ciudadanos tragaría. Pero, en fin, cuando faltan agallas, es lo que hay. Y tienen que tragar con eso. Con toda la que está cayendo hay una borrachera mediática con la apropiación del Pazo de Meirás, que Esto se es lo creen buenísimo. los marqueses comunistas como residencia de verano, ¿no? Esto es buenísimo porque, a ver, se ha vendido que el Paso de Meirás ahora es del pueblo, ¿no? La justicia devuelve al pueblo lo que nunca fue del pueblo, que es el Paso de Meirás. Es increíble. Pero bueno, parece que ahora la democracia española es más digna, como diría Antonio García Ferreras, tras la exhumación de Franco, y ahora nos empezamos a equiparar a las democracias europeas, ¿no? Qué felicidad, y sobre todo qué unanimidad que hay en los medios españoles, que se entregan con sonrojo a lo que es una operación ideológica de la extrema izquierda, que tiene más de propaganda que de reparación histórica, ¿eh? Pero aquí ya sabemos que el sentimentalismo y la revancha sustituyen a la verdad. Y eso es lo que queríamos decir con ese titular, que es: la justicia devuelve a Meirás al pueblo. Que es falso, titular de La Opinión de La Coruña y de otros periódicos. Nunca fue del pueblo. Y contamos bien que como en esta operación ideológica se olvidan, por ejemplo, quiénes fueron los asesinos del hijo de Pardo Bazán y del nieto de Pardo Bazán, que fueron anarquistas, fueron republicanos, fueron pistoleros de la República, y esto del pueblo, pues nadie hace justicia, nadie como el pueblo a la hora de hacer justicia. Ya sabemos cuál es la justicia del pueblo: el patíbulo, la horca. Pues esto, después de años y años de una operación ideológica, en la cual también hay que decir que el Partido Popular de Galicia estuvo implicado y estuvo codo a codo con la izquierda en expropiar el Paso, pues finalmente han encontrado una jueza que se ha creído todas las mentiras de unos historiadores gallegos, académicos gallegos, que
se han inventado que eso no era de los Franco y demás, y al final les ha dado la razón. Bueno, estoy intentando hablar con Utrera Molina, el abogado de los Franco, para que me cuente un poco qué es lo que ha pasado. Todavía no he podido conseguirlo, pero sí hay que decir que, mira, ¿sabes qué era de los Franco? El oro de Moscú. El oro que se robaron, el oro que utilizaron para pagar las armas a Stalin y que se lo quedaron finalmente los soviéticos, el oro que acabó, el oro del Banco de España que acabó también en México y que se robaron Indalecio Preto, que se robó Largo Caballero, que lo robaron Juan Negrín, eso era del pueblo y eso se lo robaron y eso se lo llevaron. Saquearon el Banco de España y se lo llevaron algunos, como en el caso de los que fueron a México, para pagarle al sátrapa que había en ese momento, que era Cárdenas, para que les pusiera alfombra roja en México, ¿no? Eso sí, eso es lo que habría que buscar en este momento. Eso es el origen. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está todo eso que se han robado, ¿no? Y mientras tanto, porque esto hay varias operaciones al mismo tiempo, mientras tanto, Rodolfo Martín Villa, dando explicaciones por la matanza de Vitoria, en la cual él no tuvo absolutamente nada que ver, a una jueza argentina, porque Lola Delgado, la amiga de Balta, así lo permitió. Y así estamos, es decir, mediáticamente estamos presenciando una operación ideológica de propaganda a favor de falsear un pasado para controlar el presente. Y eso, por supuesto, es inaudito y es inadmisible y no lo vamos a denunciar y no lo vamos a permitir. Pero aquí la clave es la sociedad española, que tienen que apoyar proyectos como el tuyo de periodismo digital, como Estado de Alarma. O sea, la sociedad es anestesiada, porque si se quedan de brazos cruzados van a comer propaganda años y años. Si nos apoyan, podemos ser la alternativa. Y no se dan cuenta que esto es una metástasis, es decir, lo que pasa en los medios de comunicación, que es lo que denunciamos en esta sección, pero también lo estamos viendo en la Fiscalía, también acabamos de ver que la Fiscalía admite la denuncia de Calvente, pero solamente una parte, que es la parte de Neurona. Todo lo demás que denunció Calvente, todo lo demás, son rumores. Eso no hay que investigarlo, son rumores. ¿Cómo que son rumores? Si hubiese sido el ático de Ignacio González, ya veas cómo lo investigaban. Si hubiese sido los trajes de Camps, ya veas cómo lo investigaban. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de justicia tenemos? Después decir, y las imágenes de la gente, de la gente a la que detienen por no llevar mascarilla en las calles, es que estamos viviendo, hay síntomas de estar viviendo en una auténtica dictadura. Entonces, bueno, creo que finalmente también hay que decir una buena noticia, y es que Estado de Alarma está ahí a pesar de la censura de YouTube. Entonces, eso hay que seguir aguantando, hay que seguir resistiendo, pero nos lo están poniendo muy difícil, muy difícil. Que, por cierto, justo después de este programa daremos una importante exclusiva relacionada con ese caso de censura de YouTube. Habrá un comunicado donde estaré yo y Roberto Centeno, así que espero que estéis atentos en Periodista Digital, porque va a dar que hablar. Pues muchísimas gracias, Luis Valcarce, y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma, el lado más oscuro de los medios, y nos vamos hasta la semana que viene. Un abrazo. Y ahora, importante comunicado, a las 11:15 de la noche. Gracias, y a las 12 de la noche tenemos a Drago. Muchísimas gracias.